Sí. Vamos, hermanos, a meditar esta mañana en algunos pasajes bíblicos que, como preguntaba el pastor, yo he estado meditando esta semana, esta primera semana de este año, y pidiéndole al Señor que me ayude con ese hábito, porque no es fácil, como decía el pastor, ¿verdad? Y cada año yo creo que, no sé si a muchos les pasa, yo inicio a leer la Biblia y vamos, y llega un punto en el que me pierdo, ya no sé por dónde voy, y entonces voy a leer otro libro y hay una semana que mucho trabajo y suceden esas cosas. Y lo que el pastor decía tiene mucho que ver con lo que yo he estado meditando y quiero compartir con ustedes esas lecturas bíblicas que yo he estado meditando en ellas. La primera de ellas, la vamos a leer ahora, es en segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo. Es primero y segunda de Timoteo, son mis cartas favoritas de Pablo, ¿verdad? Porque por los consejos que Pablo le da, segunda de Timoteo. Y quiero contarles sobre una meta que tampoco no he logrado cumplir con respecto a Timoteo. La inicié y también me perdí en el camino. Era memorizármelo. Desde la primera y segunda y empecé. Ya me sabía el capítulo 1. O sea, me gusta tanto estas cartas que me puse esa meta y yo quiero memorizar Timoteo. Pero como les digo, en el camino uno se pierde muchas veces. Y hoy vamos a ver por qué, ¿verdad? Según lo pude entender, eso pasa por lo que nosotros somos. Segunda Timoteo, capítulo 2. Y solo vamos a leer un versículo. Segunda Timoteo 2:13. Solo ese versículo. Segunda de Timoteo 2:13. Y dice la palabra del Señor: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. 2:13. Sí, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, porque es grande. Señor, no merecemos tu fidelidad, pero tú no puedes negarte a ti mismo. Tú permaneces fiel. Y has sido fiel y serás fiel, aunque nosotros, Señor, fallemos, aunque nosotros erremos, aunque nosotros pequemos, aunque nosotros nos perdamos muchas veces en el camino, tú nos encuentras, porque tú eres fiel, porque tú eres Dios. En ti confiamos y te pedimos, Señor, que tu palabra esta mañana pueda, Señor, alumbrar ese camino, alumbrarnos en ese camino en el cual, Señor, no queremos estar perdidos, pero a veces nos perdemos. Te lo pedimos esta mañana, Señor, que tu palabra nos alumbre, que sea esa lámpara para que podamos seguir tu camino y sigamos fieles a tus pisadas, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Fíjense, mis hermanos, que he estado meditando en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, siempre fiel. Leíamos en el Salmo 119, el versículo 90. ¿Recuerdan lo que decía? Vamos a 119, 90. A ver si alguien notó ahí. Salmo 119, 90. Lo acabamos de leer. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Mis hermanos, la fidelidad del Señor permanece para siempre. Bueno, la palabra fidelidad significa eso, ¿verdad?
que Él nunca falla, que Él nunca cambia, porque Él es Dios y Él es el Dios fiel. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros somos los seres infieles. Y una y otra vez lo podemos ver en el pueblo de Israel. Buscaban a Dios. O sea, como estamos diciendo ahorita, vamos y nos proponemos este año, voy a leer la Biblia, me voy a levantar temprano, voy a orar y voy a tener mi tiempo. Pero de repente, no sé qué pasa. Somos infieles. Esa es la explicación que encontré. Pero Dios sigue siendo fiel. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes alguna vez alguien les ha fallado? ¿Alguien les ha mentido? ¿Alguien les ha dado la espalda cuando más ustedes lo necesitaban? ¿Alguien les ha prometido algo y después se le olvidó? ¿A cuántos de ustedes los han traicionado? Les dijeron amarlos. Y ya después, pues no, se acabó el amor. ¿A cuántos de ustedes los han desilusionado? ¿Cuántos de ustedes han llorado y se han frustrado porque su mejor amigo, la persona en la que usted más confiaba o la persona de la que usted más esperaba le falló? Yo creo que la respuesta va a ser todos, que a todos nos ha pasado eso. Pero ahora démosle vuelta a la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han fallado? ¿Cuántos de ustedes han prometido algo y no lo han podido cumplir? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han desilusionado a alguien? ¿Cuántos de ustedes han prometido amar a alguien, pero le han fallado? ¿Han sido infieles? ¿Cuántos? Y yo creo que otra vez la respuesta es todos. Todos. O digo yo, es la mayoría. No sé si hay alguien acá pueda decir yo he sido fiel. Pero me llamaba la atención la pregunta que alguien hacía y decía, ¿cómo se le llama a un esposo que ha sido 99% fiel? ¿Cómo se le llama? ¿Infiel? Un punto, falló, es infiel, es adúltero. No ha sido, o sea, la fidelidad es el 100. Y nosotros, hermanos, en algún puntito, no llegamos a ese 100. Dios sí, gloria a Dios. Y eso es lo que me tiene, como le digo, asombrado. Como decía el 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cómo es eso? Cuando alguien nos falla, cuando alguien nos promete algo y no nos lo cumple, y entonces nosotros ¿qué decimos? Pero esta fue la última que me hiciste, pero no me lo vuelves a hacer. Aunque nosotros hayamos prometido también fidelidad, hayamos prometido amar, pero ya nos fallaron, ya nos fueron infieles, pues nosotros no permanecemos fieles. Pero Dios sí, hermanos. Y en su infinita misericordia y su gracia, Él, hermanos, nunca ha fallado. Lo que le prometió a Abraham, lo que le prometió a Jacob, siempre él decía, cuando se presentaba a los demás patriarcas, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Porque sus promesas eran firmes, no importaban la persona ni los milenios que pasaran. Y no importando los, ¿cómo diríamos? Los errores que cometieran, Él permanecía fiel en su decreto, en su promesa. Si vemos a David, yo siempre me he preguntado eso, ¿cómo es que Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón? Si David, ¿cuántas cosas le fue infiel a Dios? ¿En cuántas cosas no le fue infiel a Dios? Pero Dios dijo de él, y lo que Él le prometió lo cumplió. Entonces, mis hermanos, ahí está. Vamos a Números 23:19. Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23:19.
perdón. Me disculpan, hermanos, si en algún momento no me he acercado mucho a algunos de ustedes, pero es que no me he sentido bien. Creo que el aire de acá como que me devuelve la alergia y de repente, ¿verdad? Entonces no me he sentido así como al 100%. No sé si también el humo y esos cambios de clima otra vez me regreso con el Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí está el detalle, hermanos. Por eso Él es fiel, siempre fiel. Y por eso nosotros muchas veces somos infieles. Somos seres humanos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ser infieles, a fallar, a veces prometer y no cumplir. Pues eso es mentir. A veces a decir que queremos hacer algo, pero Pablo también lo decía: lo que no quiero hacer, esto hago. Y encuentro esto en mí. Está como quien dice una pelea, una lucha interna entre yo quiero hacer el bien, pero el mal que está en mí me hace fallar, me hace ser infiel. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué somos infieles por naturaleza? Como decíamos, ¿verdad? Solo Dios es fiel al 100%. Nosotros en algún puntito fallamos, entonces ya no somos fieles. La fidelidad se mide al 100%. Hermanos, el mismo Señor Jesús experimentó la infidelidad de sus cercanos. ¿Sí se recuerdan? Marcos 14:29. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Si no recuerdan, busquémoslo. Marcos 14:29 al 31. Marcos 14:29 al 31. Recordemos esa parte en la que, ¿qué fue lo que prometió Pedro? ¿Y qué sucedió al final? ¿Qué le dijo? Marcos 14:29 al 31. Leámoslo juntos, hermano. Entonces Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús lo dijo con una seguridad, y con la misma seguridad, digamos, que Pedro le prometió al Señor que él iba a estar firme, que él no se iba a escandalizar o que no iba. Pero vemos más adelante que Pedro falló. Judas, un cercano del Señor, lo traicionó. El Señor Jesucristo experimentó esa infidelidad de sus cercanos. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para no experimentar esas infidelidades o esas mentiras de otros? Va a suceder porque somos seres humanos. Es en la adversidad donde conocemos lo que hay en el corazón del hombre. Es en medio de las dificultades que se prueban los corazones. Y lamentablemente los seres humanos, en esos puntos de quiebre, es que sacamos lo que somos: infieles. Muchas veces hemos tenido alguna dificultad y entonces decimos: ya sé quién me puede ayudar, yo sé, me va a sacar de apuro. Lo llamamos y le decimos: fíjate que esto y esto y esto. Y entonces vienen las excusas. Fíjate que. Y entonces dice: qué barbaridad, yo pensé que él me había prometido, él me dijo, o ella me dijo que lo que yo necesitara, él iba a estar ahí. No, mis hermanos, solo Dios es así. Solo Dios es fiel, siempre fiel. Nosotros somos infieles. Y vamos a sacar en esos momentos lo que somos.
En el momento de adversidad, nuestra infidelidad sale. Pero en el momento de adversidad, la fidelidad de Dios es cuando se manifiesta. Entonces, hermanos, este año que empezamos, van a venir tribulaciones, van a venir dificultades. Pero así como Jeremías pudo ver la fidelidad de Dios en medio, porque acabamos de estudiar Lamentaciones, ¿sí se recuerdan, verdad? Como cuando el pastor nos explicaba cómo, o sea, lo que sucedió ahí, cómo le dolió en el corazón a Jeremías y cómo Jeremías aún en algún punto dijo que Dios lo había hecho algo así como comer alimentos con piedras. Y si lo leemos ahí, Jeremías 3, todo el capítulo, Jeremías está diciendo cómo él se sentía al ver toda esa dificultad. Hasta el 21, Jeremías 3, todo hasta el 21 él está diciendo, ¿verdad? De todo lo que sucedió, cómo él se siente de frustrado, de desilusionado, por lo que ha sucedido. Pero vemos que en el 21 él hace una pausa. Jeremías 3:21. ¿Y qué dice el profeta? Esto recapacité en mi corazón, por lo tanto esperaré. Si ustedes leen lo anterior, ¿verdad? Él está hablando de lo que sucedió, de cuántas cosas y tribulaciones y adversidades sufrieron ahí sus hermanos y sus compatriotas al ser destruida Jerusalén y todo lo que sucedió, ¿verdad? Con respecto a esta nación. Pero él dice esto recapacité. Lamentaciones 3:21. Y luego dice el 22, un pasaje muy conocido. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y vamos al 23, que es el versículo insigne, creo yo, central de Lamentaciones. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Ven? En medio de la tribulación, en medio de todo eso, Jeremías reconoce que Dios no es como los seres humanos, que en medio de la adversidad, Dios muestra su fidelidad. Que en medio de la adversidad es cuando Dios muestra todo lo bondadoso, lo misericordioso que Él es. Y bueno, ya hemos estudiado toda Lamentación y ya nos dimos cuenta cómo Él trató con ese pueblo. Pero en medio de eso, Jeremías recuerda la fidelidad tan grande del Señor. Él se estaba lamentando, pero él recapacita y ve claramente que Dios es soberano y Dios permitió esa situación, pero lo permitió dentro de su fidelidad, dentro de su misericordia, dentro de su poder. Él permitió que sucediera eso. En medio de la adversidad, él declara la fidelidad de Dios. Una fidelidad que no depende de mí. Porque nuevamente, hermanos, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Según de Timoteo 2:13. No depende de mí. No dependía de lo que ellos hayan hecho. Esa fidelidad dependía nada más de su misericordia. Por eso, gloria al Señor. Porque, hermanos, si la fidelidad de Dios dependiera de mi fidelidad, como dice ahí Jeremías, hubiésemos sido consumidos. Porque Él es santo, santo, santo. Y cuando somos infieles, ¿verdad? No merecemos su fidelidad, pero Él permanece fiel. Estaríamos sin esperanza. Yo soy un ser humano infiel. Pero Dios, que es fiel, Él cumplirá su pacto, sus promesas. Porque la fidelidad de lo que me habla es del cumplimiento de un pacto. La fidelidad de Dios me habla del cumplimiento de sus promesas. Cuando Él dijo, ya lo leímos en Números, Él lo hará. Si Él lo dijo, así será. Si Él lo prometió en su palabra, así será.
Deuteronomio 7:29 nos dice que Él es fiel a su pacto, que Él mantiene sus promesas de generación en generación, de milenio en milenio. Deuteronomio 7:29. Perdón, creo que ese pasaje. No, ese está equivocado, hermanos. No es el 7:29. Que Él es fiel a su pacto. No se puse, permítanme. Siete, 9. Léalo, hermano, por favor. Amén. Ahí está, hermanos. Eso es que Dios es fiel. Guarda su pacto, guarda su palabra. Él dijo y lo va a cumplir. Charles Spurgeon dijo: lo glorioso de la fidelidad de Dios está en que ninguno de nuestros pecados dejan de hacer que Él sea fiel. No hay pecado, ni hay forma en que Él deje de cumplir su pacto, su promesa, y de que Él sea fiel. La fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza, que Él es fiel a su palabra, que si ha prometido salvar a su pueblo, mantendrá sus promesas para siempre. ¿Saben por qué? Porque Él no es un Dios limitado. Hay un problema, el porque a veces nosotros podemos, digamos, excusarnos de ser infieles, y no sucede. Podemos decir a veces: es que no tuve tiempo, se me olvidó, es que no tenía dinero, es que no pude llegar por un contratiempo. A nosotros, los seres humanos, nos limita el tiempo, nos limita los recursos, tenemos limitado el espacio, tenemos limitados muchas cosas. Pero lo maravilloso es que Dios es todopoderoso. Él es soberano. Él no tiene límites. Entonces, Él no lo puede limitar nada, ¿verdad? Entonces, Él es veraz. Lo que Él dice que se hará, se hará. Y nada lo va a limitar porque Él es. Entonces, la fidelidad de Dios es parte de su ser. Así como Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, entonces su fidelidad es parte también, digamos, de sus atributos, porque dependen de sus atributos. Por eso Él es fiel y no fallará, porque Él no tiene límites. A Él no lo limita el tiempo. Él dice por 1000 generaciones. ¿Y cuánto es eso? Por la eternidad, dice. Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, porque no está limitado al tiempo. Y eso es lo que a veces a nosotros nos limita, y por lo que muchas veces o lo usamos como excusa, somos infieles. Entonces decimos: es que no pude, es que no llegué a tiempo porque tuve este contratiempo. Dios no tiene contratiempos. Él siempre está a tiempo. Entonces, como Él, hermanos, es fiel, Él es digno de toda nuestra confianza. Es decir, no hay circunstancia que le impidan a Dios cumplir lo que Él ha prometido. Descansemos en Él entonces. En este año, descansemos en su fidelidad. Entonces, cuando estemos pasando por la aflicción, es cuando vamos a poder ver su fidelidad.
En un momento, como decíamos, ya leímos también en el Salmo 119, el salmista declara que el Señor le afligió, dice, en medio, de acuerdo, perdón, a su fidelidad. Porque Él siempre tiene un propósito eterno en cada situación que vivimos. Y es por eso, hermanos, que podemos este año enfrentarlo confiando, descansando, reposando en su fidelidad. Obviamente tenemos que buscarle y mantenernos buscándole, buscando su rostro. Pero Él ha prometido que Él en su fidelidad nos afirmará y nos guardará del mal. Segunda Tesalonicenses 3:3. Segunda Tesalonicenses 3:3. Fíjese bien lo que dice el Señor en su palabra, de su fidelidad. Segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Él es fiel. Él es quien nos afirmará y nos guardará del mal. Hermanos, Dios es fiel en medio de la tentación. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque fiel es Dios, que nos dará la salida, juntamente con la tentación, la salida. En tiempo de dificultad, Dios muestra su fidelidad. En medio de las pruebas, Dios quiere que miremos su fidelidad. Así que este año, hermanos, yo este año no les puedo decir que van a tener un próspero año nuevo. No les puedo decir que van a tener un año lleno de abundancia. No les puedo decir, hermanos, este año van a tener un año de muchas bendiciones y solo bendiciones. Sí, esperamos en las bendiciones del Señor, confiamos en sus promesas, pero no nos engañemos. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Amén. Amén a esa palabra, hermanos. Seamos claros. No podemos pensar solo en prosperidad. No podemos pensar solo en salud. Van a venir enfermedades. Sí, van a venir problemas. O sea, no estamos fuera estamos dentro. Vivimos en el mundo. Aquí estamos, en este mundo imperfecto y caído. Pero no estamos solos. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Y esa es su fidelidad, hermano. Esas palabras son las que nos tienen que levantar. Seamos sinceros, hermano. Cuando tenemos problemas, ¿qué es lo primero que viene a nosotros? ¿La duda o la fe? En mi caso es la duda. Cuando yo tengo un problema, dudo, hermano. Yo no sé usted, pero a mí me pasa, yo dudo. Y entonces, ¿y mi fe? Como Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Así me siento yo en medio de las pruebas, hombres de poca fe. Así me siento yo, de poca fe o de que no tengo fe. Pero el Espíritu Santo viene a mí y me dice, ¿dónde está tu fe? ¿En quién has creído? Entonces ahí viene la fe. Pero primero viene la duda. Viene la duda, porque van a venir esos momentos de dificultad. Muchas veces cuando estamos atribulados, tendemos a dudar antes de confiar. Y eso es así, es nuestra naturaleza. ¿Saben por qué? Porque creemos en ese momento, pensamos que como nosotros somos infieles, Dios va a actuar como nosotros. Y no, hermanos. Aunque la duda en ese momento venga y nos quiera ganar, recordemos que su fidelidad es grande. Así que este año que comenzamos, debemos iniciarlo con toda seguridad, no en que solo vendrá lo bueno, no en que solo vendrán bendiciones, pero sí, hermanos, que todo lo que venga, Dios lo usará para bien. Él lo ha dicho así en su palabra.
En Romanos 8 Él lo dijo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La condición es esa, mantengámonos amando al Señor. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar, a qué situaciones que quizás no podamos manejar o no las podremos manejar. Bueno, nosotros solos no vamos a poder, claro que no. Pero si hemos creído en el Dios fiel, hermanos, Él ha prometido y Él lo hará, así dice su palabra. Vendrán tiempos que quizás no sean los mejores. Y en muchos lugares, yo no sé si se está haciendo iglesia, declarando el año de la prosperidad, o declaramos que este año no va a faltar nada, o declaramos que este año es el año de la abundancia, pero no, hermanos. Nosotros no declaramos eso. Nosotros declaramos la fidelidad del Señor. Porque en medio de cualquier situación, su fidelidad va a estar por encima de cualquiera de ellas. Se trata de confiar totalmente en su fidelidad y saber que nuestras luchas, tentaciones, pruebas y dificultades que vamos a enfrentar, su fidelidad va a ser grande y su misericordia va a ser mayor. Y eso es lo que yo pude encontrar en su palabra en estos pasajes, hermano. Que su fidelidad es grande. Que su fidelidad no se compara con nada. Y recordemos, su fidelidad no depende de mí, solamente de Él. Vamos a cantar ese canto que dice, tu fidelidad. Pongamos de pie, hermanos, y vamos a cantarle al Señor. Vamos a decirle, así como Jeremías hizo esa pausa ahí en Lamentaciones, que estaba hablando y de repente se puso a adorar. Hemos estado hablando de la fidelidad de Dios, pero ya no hablemos de la fidelidad de Dios. Adorémosle por su fidelidad y digámosle, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable.